¿Llevas 2 años en España en situación irregular y quieres residir legalmente? Pues el arraigo para la formación podría ser tu solución. Pero si te quedas hasta el final, muy importante, te voy a dar la clave, que es cómo pasar de esta autorización de residencia a la autorización de residencia y trabajo. ¿Qué es el arraigo para la formación? El arraigo para la formación es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. ¿Y cuáles son los requisitos exigidos para la obtención de esta autorización? Entre los requisitos encontramos el no ser ciudadano de la Unión Europea, carecer de antecedentes penales en España, en el país de origen o en los que hayas residido en los últimos 5 años, también no tener prohibida la entrada en España, así como no encontrarse en un compromiso de no retorno. Y ojo, con carácter específico para el arraigo para la formación y muy importante, encontramos el haber permanecido en España durante 2 años. A estos efectos se exige que no haya ausencias en territorio español superiores a 90 días, es decir, a los 3 meses. Y de lo más importante, encontraríamos el compromiso de realizar una formación para la obtención de una habilitación profesional. Ojo, aquí se debe consultar el catálogo de difícil cobertura, o bien en el ámbito de la formación permanente universitaria, comprometerse a realizar un curso de ampliación de las competencias que tú tengas. ¿Y qué documentos tienes que presentar? Vas a tener que presentar el impreso de solicitud, el certificado de antecedentes penales, muy importante, documentación acreditativa de haber permanecido en España durante los 2 años. Preferentemente documentación emitida por la Administración Pública Española, como por ejemplo el empadronamiento. Y ojo, tendrás que presentar lógicamente la copia completa del pasaporte y ojo, tendrás que presentar el compromiso de la realización de la formación. Y diréis, ¿por qué tanto compromiso? ¿Eso qué quiere decir? Un momento. Primero síguenos para no perderte nada y sigue viendo el vídeo que te explico qué quiere decir. Cuando hablamos de compromiso nos referimos a que en este tipo de autorización tendrás que presentar desde que te notifiquen la concesión de la resolución en el plazo máximo de 3 meses la acreditación de que efectivamente te has matriculado en el curso. Esto es muy importante, por favor. ¿Y quién puede solicitarlo y dónde? Pues lo puedes solicitar tú personalmente. Aquí somos muy transparentes. Es un trámite administrativo, pero también lo puedes hacer a través de un representante legal. Siempre te aconsejamos que sea un abogado y si quieres que seamos nosotros, déjanos tus datos a través del enlace que tienes en la descripción. La presentación se puede hacer además tanto presencialmente como de manera online. Te aconsejamos también que si lo puedes hacer de manera online o tu representante legal lo puede hacer, lo hagas, ya que de esta manera te vas a ahorrar el tener que desplazarte y todo lo que conlleva hacer una solicitud de manera presencial. Y para terminar, el regalo prometido, cómo cambiar a esa autorización de trabajo. Efectivamente, el arraigo para la formación es una autorización que te permite residir durante 12 meses. Ahora bien, una vez superada la formación y siempre dentro de la vigencia de la autorización, puedes solicitar el cambio a la autorización de residencia y trabajo. Si te la conceden, estarás habilitado para trabajar durante 2 años. ¿Y qué documentos tienes que presentar? Entre estos documentos se encuentran un contrato de trabajo que esté relacionado con la formación que hayas realizado y que alcance al menos el salario mínimo interprofesional y evidentemente la prueba de haber superado los exámenes. No obstante, si quieres que te acompañemos en todo este proceso y evitar errores, una vez más te aconsejamos que te pongas en contacto con nosotros a través del enlace que te dejamos en la descripción y en cualquier caso que te suscribas a nuestro canal, no te pierdas nada y darte las gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy.